Hola, feliz día, muy buen día, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Yo soy Adiela Luz, muy feliz día, te doy la bienvenida. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Obviamente tenemos un temazo que se te van a derretir las neuronas. Yo amo el calor, amo el verano, pero hoy hacen 60 grados de calor en Buenos Aires, pero vamos a hacer el programa con toda la onda el día de hoy, así que bienvenidos, feliz día. Hoy hace un calorón, que esperemos que no se nos derritan los querubines, así que vamos a hacer la programación el día de hoy. Tenemos un temazo, vamos a compartir un temazo el día de hoy. Te invito a que puedas entrar a través de Conectados al Ser y a través de Adiel La Luz, que son los canales a través de los cuales va la programación. Hoy tenemos un temazo que está relacionado con símbolos vida, decodificación de sueños y también simbología y decodificación de la vida cotidiana, o sea, lo que nos va sucediendo en el día. Hay algo interesante que tiene que ver con los elementos, los objetos, los sueños diurnos, los sueños nocturnos, donde estuvimos hablando un poquitito de esto en el programa. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en el programa anterior un poquito de lo que es decodificación de sueños? Estuvimos hablando de lo que es decodificación y símbolos vida. Hoy vamos a ampliar un poquito el concepto y vamos a hablar un poquitito de lo que está relacionado con este aspecto superior. Vamos a hablar un poquitito de lo que es símbolos vida, decodificación de sueños. Vamos a hablar un poquitito de lo que es todo lo que está relacionado con lo que es decodificación de lo que es la vida cotidiana. Algo interesante para que tengan en cuenta es que obviamente todo es analizable, como veníamos hablando, pero hay algo interesante que está dado por lo que son las modas, los elementos, todos los elementos que son usos de diferentes personas y aquello que se ve como algo masivo, entre comillas, como una moda, que eso también es analizable para que obviamente entiendan cómo es la psicología a través de lo que es la parte social, lo que son los conceptos a través de la elección de los elementos, las cosas que usan, la ropa, el pelo, todo lo que son accesorios, o sea, todo tiene un concepto de análisis para que obviamente puedan conectarse a lo que es la sabiduría. Al conectarse con sus ángeles y con sus guías, ellos empiezan a darles una mano con lo que es la descripción de aquellas cosas que ustedes eligen. Todo lo que es símbolos, todo lo que son piercing, tatuajes, todo lo que es la forma de peinarse, o sea, todo lo que es la ropa, los colores, los elementos, todo eso tiene un concepto de análisis, así también como son los símbolos vida, así también como son los sueños, así como son los sueños diurnos, los sueños nocturnos y todo lo que está relacionado con lo que son los elementos, o sea, que conforman lo que es la vida cotidiana del ser humano. O sea, los maestros superiores eligen este tema y nosotros obviamente accedemos a poder dar este tema el día de hoy porque es algo sumamente interesante, desde lo que es, digamos, también en el aspecto de lo que son los olores, los perfumes, las cremas, o sea, todo eso tiene un concepto de análisis para que ustedes entiendan a través de un proceso superior. Vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre, para que entiendan ese concepto nuevo al cual tenemos que acceder para entender cómo funciona el mundo espiritual, cómo funcionan los guías, cómo funcionan los ángeles, cómo se conectan con nosotros a través de lo que es esa simbología, que representa una descripción de lo que es, digamos, el común de la sociedad. Pero tiene una encriptación y tiene una lectura que nos lleva a entender el proceso psicológico a nivel personal y a nivel, obviamente, a nivel superior, o sea, a nivel masivo. Por eso es algo sumamente interesante para que puedan entender, para que puedan comprender y también para que puedan analizar. Algo interesante de ver este concepto es: tengan en cuenta este concepto para poder comprender y también para poder evolucionar. Todo lo que son los símbolos vida, todo lo que son los sueños,
todo lo que son encriptaciones de los sueños diurnos, los sueños nocturnos y todo lo que es el concepto de entender y obviamente poder analizar lo que son los elementos, lo que son también piercing, tatuajes, lo que son obviamente lo que es el maquillaje, o sea, todo eso tiene un concepto de análisis para que ustedes entiendan cómo poder hacer una lectura correspondiente de lo que es la parte obviamente psicológica, a través de lo que son los conceptos superiores, a través de lo que son los conceptos de análisis. ¿Por qué? Porque todo tiene una explicación a través de lo que es la parte también corporal y a través de lo que es el concepto álmico. Todo lo que son, por ejemplo, tatuajes o también lo que son, por ejemplo, aros, elementos, accesorios, tienen una explicación de lo que es, obviamente, un concepto desde la psicología extraterrestre que tiene que ver con algo determinado, algo que obviamente nos dé un parámetro a través de lo que es la psicología y el concepto emocional de ese ser. Por eso es algo sumamente interesante, porque aquello que sale como una moda, aquello que se ve como una moda, aquello que se ve como algo normal, entre comillas, es obviamente un concepto analizable desde lo que es la psicología, los elementos, la parte emocional, el concepto de sensitividad y también el proceso de equilibrio y de conexión con el mundo espiritual. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, vamos a hablar un poquito de la parte de los elementos, lo que son, por ejemplo, los piercing y los tatuajes, que eso es lo que lleva un poco a lo que es entender la parte emocional y psicológica de esos seres. Saben ustedes que eso obviamente abarca lo que es la parte de lo que es de los chicos adolescentes, pero también hoy en día lo que son los seres, obviamente de otras edades, también están un poco inmersos en ese concepto de lo que es la parte de los elementos. Y todo eso es analizable, porque obviamente trae una riqueza en lo que es la sabiduría para entender lo que son los elementos que pueden estar dados por elementos de luz o que pueden estar dados por elementos del bajo astral. Saben ustedes que hay conceptos que tienen que ver con lo que es la parte de elementos, que es importante que tengan en cuenta, porque a través de esos conceptos y esos elementos van a poder entender lo que es el concepto de los chicos, cómo los chicos empiezan a conectarse con una frecuencia superior a través de esos elementos, o cómo los chicos empiezan a conectarse con una frecuencia más baja a través de esos elementos. Por eso es importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. O sea, tengan en cuenta este concepto para poder entender, para poder comprender la parte de lo que es la simbología. Los símbolos representan una encriptación y representan una develación de lo que es el concepto a comprender y entender. Por eso es tan interesante que tengan en cuenta este concepto a la hora de empezar a evolucionar. O sea, es todo un proceso que abarca muchísimo en lo que es, digamos, lo que es la parte de tercera dimensión. Aquello que el ser humano ve como una moda, aquello que el ser humano ve como algo determinado, aquello que el ser humano ve como algo normal, es un concepto de análisis para poder comprender y entender a dónde está orientado lo que es la parte psicológica superior, lo que es el concepto de comunicación con el mundo espiritual, o lo que es el concepto de lo que es la parte más baja o la parte más alta. Por eso es importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante para que puedan comenzar a comprender es que los elementos nos conectan con el mundo espiritual, o los elementos nos conectan con partes más bajas. Por eso tengan en cuenta esto también, porque está relacionado con lo que es la parte más armónica, la parte más lumínica, el concepto más lumínico de conciencia o la parte más baja. Saben ustedes que algunos conceptos nos llevan a vibraciones más elevadas
y algunos conceptos nos llevan a vibraciones más bajas. Por eso es interesante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante que obviamente tienen que tener en cuenta son que los elementos, los colores, las situaciones, los símbolos vida, los mudras, aquellas cosas que decimos, la música, todo eso requiere tiene un concepto determinado, hacia arriba o hacia abajo. Y eso genera un proceso de conexión hacia el mundo espiritual o hacia los seres bajos. Habíamos hablado un poquito de esto porque las bandas de frecuencia vibracional van fluctuando entre lo que es la parte más alta o la parte más baja. O sea, todo lo que son las bandas de frecuencia, las bandas más altas, las bandas medias y las bandas bajas, tienen un concepto a través de lo que son los elementos. O sea, las bandas de frecuencia vibracional tienen un concepto determinado de lo que son las vibraciones, los elementos, los colores, las frecuencias, los sonidos, la sabiduría, los conceptos más altos, los conceptos medios. Algo interesante para observar, o sea, elementos que están relacionados con diferentes cosas. La naturaleza, los colores, la frecuencia vibracional, los sueños diurnos, los sueños nocturnos, los elementos, aquello con lo que convivimos, la ropa, los accesorios, los colores, todo requiere de un concepto superior de conciencia. Requiere de un concepto determinado para que puedan comprender y puedan entender cómo funciona el mundo espiritual. A través de este concepto, pueden comenzar a evolucionar a través de un concepto superior de conciencia. Y esto hace que puedan entender y puedan comprender también lo que es el aspecto emocional, los colores que elevan la frecuencia vibracional, los colores que son emocionalmente más elevados, los colores que generan obviamente una frecuencia más baja. Hablamos de lo que son las escalas de lo que son los colores. Saben ustedes que es muy importante tener en cuenta esto a la hora de elegir, de hacer una elección. Tanto así lo que son los elementos que componen una casa, la pintura, las maderas, las puertas, las ventanas, la ropa que usamos, los elementos con los que nos trasladamos, diferentes cosas que están relacionados con una frecuencia vibracional, que están relacionados con una vibración determinada. Por eso, a la hora de comprender y entender, es muy importante que tengan en cuenta este concepto para elegir, para saber, para tener sensitividad en aquello que ustedes quieren elegir. Aquellos seres que obviamente son muy sensitivos, que somos muy sensitivos, y aquellos seres que son a veces más pequeñitos y que tienen mucha sensitividad, está dado porque obviamente tienen contacto con las resonancias, con el magnetismo, o sea, se conectan con lo que es la frecuencia de la energía, o sea, la resonancia. Por eso es muy importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante para tener en cuenta es este concepto. Algo interesante para tener en cuenta son los elementos simbólicos que componen las casas, los lugares, las personas, los acontecimientos, los accionares. O sea, todo aquello que se va dando como un concepto superior está dado específicamente para poder compartir la sabiduría y para que el alma empiece a crecer a un nuevo nivel de conciencia. Algo interesante para tener en cuenta es, si los elementos componen lo que es una comunicación, un lenguaje con el mundo espiritual o con los seres más bajos, tengan en cuenta esto a la hora de, obviamente, de la resonancia magnética o lo que es la frecuencia de los lugares o lo que es la frecuencia de diferentes personas. Y eso está dado por un concepto que se lee y se desencripta. ¿Para qué? Obviamente para que podamos entender lo que es el concepto emocional, lo que es el comportamiento, lo que son las situaciones, lo que va pasando a nivel expansivo, lo que nos va pasando a nosotros también, que es un concepto para también tener en cuenta.
aquellas cosas que pasan desapercibidas son conceptos a analizar para que podamos evolucionar. Son conceptos analizables para que podamos evolucionar y también para que podamos entender desde la sabiduría cómo poder comenzar a evolucionar hacia un concepto superior. Lo que son la decodificación de sueños, los sueños diurnos y los sueños nocturnos. Saben que hablamos de esto en el programa anterior. Hablamos de los sueños diurnos y hablamos de los sueños nocturnos. Cuando ustedes duermen y descansan, obviamente que el cerebro hace un proceso y obviamente que los ángeles se conectan a través de los sueños. Cuando vivimos sueños diurnos, los ángeles y los guías se conectan con nosotros para que podamos entender, comprender y también asimilar un concepto de lectura, para entender, comprender y asimilar un concepto de lectura, un concepto superior, un concepto de aprendizaje, un concepto de expansión del alma. Por eso es interesante que tengan en cuenta aquellas cosas que les van pasando y que puedan llevar un registro de aquellas cosas que les van sucediendo, aquellas cosas que les van pasando, y eso puede ser un concepto de aprendizaje para que puedan comenzar a evolucionar, un concepto de aprendizaje superior para que puedan comenzar a evolucionar, un concepto abarcativo, un concepto de elementos para que entiendan, para que comprendan la vida, o sea, el sincronismo de la vida, y para que puedan comenzar a conectarse con el lenguaje del mundo espiritual. Cuando empiezan a conectarse con el lenguaje del mundo espiritual, empieza a pasar esto, que empiezan a prestar atención a los elementos que nunca prestaban atención. Y esto es por un pedido y un llamado de atención de los ángeles y de los guías. Cuando ustedes hacen una lectura de los elementos que componen las casas, hacen una lectura de la ropa que usan, de los colores que usan, de los elementos que usan, de los accesorios que usan, los símbolos que utilizan, el peinado, los accesorios, si usan o no usan, los tatuajes. Los tatuajes tienen un concepto analizable y eso es importante para que tengan en cuenta a la hora de poder hacer un análisis. O sea, los tatuajes, los piercing. Los piercing tienen una lectura que obviamente trae un concepto que enseñan los ángeles. Es muy importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Un concepto superior de conciencia, un concepto superior de sabiduría, un concepto determinado para que puedan comenzar a evolucionar. Algo interesante para que puedan tener en cuenta, algo interesante para que puedan comenzar a conectarse con la sabiduría superior, para que puedan conectarse con los maestros, para que puedan conectarse con los guías, para que puedan dialogar, para que puedan comunicarse, para que puedan conectarse al mundo superior desde una conciencia superior, para que puedan conectarse a través de la sabiduría, a través de los elementos y también a través de la naturaleza. Flores, plantas, semillas, traen un concepto de análisis. Si tienen plantas en la casa, si no tienen plantas, si tienen árboles, si no tienen árboles, si tienen flores, si tienen semillas, si se conectan con lo que son las frutas, las verduras, los cereales, las semillas. Algo interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar, a la hora de poder conectarse con el mundo espiritual. Y también para que tengan en cuenta el concepto de entenderse, de saber cómo están, si están bien, si están conectados al mundo espiritual, si se conectan con los ángeles, si se conectan con los guías, si se conectan con los maestros. El concepto elemental que está dado por lo que son
los elementos, los piercing, los tatuajes y la ropa traen un concepto analizable. También vamos a hablar un poquitito de aquellas cosas que se ven, pero obviamente hay que analizarlas para saber realmente de dónde vienen. Conectarse con el Espíritu Santo, conectarse con los ángeles, nos da la posibilidad de hacer una lectura de aquello que parece obvio y que no es. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esto? Esto también para aquellos que son o videntes o clariaudientes. Tienen que hacer un análisis profundo en el momento que toman contacto con algún elemento analizable. Lo voy a repetir. Tienen que tener, obviamente, una lectura superior, una descripción superior, para que tengan en cuenta en los momentos que hacen contacto con un concepto de lectura, que puedan leer de forma profunda. Cuando hacen un contacto con algún elemento de lectura, algún elemento que van a analizar o algún elemento que van a leer, que lo hagan desde la sabiduría profunda, desde la sabiduría superior, desde un concepto superior, para que entiendan, para que comprendan, para que sientan, obviamente, realmente cómo es esa descripción que quieren hacer, esa descripción que quieren analizar, ese concepto que quieren realizar, que quieren comprender, que quieren comenzar a conectarse con el mundo superior y también con un concepto de, obviamente, de sanación y de curación. Lo que comen, lo que toman, aquello con lo que se conectan, lo que piensan, son conceptos importantes. Los mudras, obviamente que hay algo importante que tiene que ver con los mudras, que están relacionados en un principio, obviamente, con yoga, que obviamente es una disciplina que trae lo que es el concepto de la descripción de los mudras. Y otro concepto a tener en cuenta es aquellos mudras que son a nivel social, o sea, muy comunes, o sea, esos mudras que son a nivel social muy comunes, como saludos, como gestos y cosas así, que tienen un concepto, que vienen de otro nivel de conciencia, o vienen de planos bajos, o vienen de otro nivel de conciencia de la antigüedad. Es importante que tengan en cuenta esto para que puedan comprender cómo funciona el mundo espiritual desde lo que son los conceptos emocionales. Tengan en cuenta esto a la hora de poder conectarse con el mundo espiritual. Los gestos, los mudras, también lo que es un concepto superior de conciencia, un concepto determinado para que puedan entender, para que puedan comprender y analizar a un nivel superior de conciencia. Algo interesante que habíamos hablado es los sueños nocturnos, cuando estamos conectados a los sueños nocturnos, esas cosas que soñamos, ¿recordamos? Cuando nos levantamos al otro día y recordamos los sueños que tuvimos, ¿los analizamos? A veces son sueños que pareciera que no tienen un contexto, normal. Y después nos damos cuenta que esos sueños tienen un contexto determinado. Por eso es algo sumamente interesante a la hora de poder comprender y a la hora de poder comenzar a evolucionar. Cuando despertamos al otro día, ¿les ha pasado que dicen, soñé algo y no me acuerdo? Soñé algo determinado y no recuerdo qué soñé. ¿Les ha pasado que a lo mejor dicen, soñé algo raro, algo que no sé cómo leerlo? Soñé algo rarísimo y no sé cómo se lee. Soñé algo determinado y no entiendo cómo se lee. ¿Sabes que soñé algo y no me acuerdo? Por eso la meditación, la respiración y la conexión con los ángeles de luz guía hacen que podamos conectar con ese concepto. O sea, que podamos develar, podamos describir y podamos analizar lo que es el concepto de los sueños diurnos, de los sueños nocturnos, y podamos despertar la conciencia a quienes somos. O sea, despertar la conciencia para poder despertar a un concepto amplificado, a un concepto superior, a un concepto de sabiduría,
Aquellos despiertos son los que empiezan a entender cómo funciona la conexión con el mundo espiritual. Aquellos que se despiertan son los que empiezan a entender cómo funciona la luz de Dios Padre Madre y también cómo despertar a una nueva tecnología, a un nuevo despertar, a un nuevo concepto de sabiduría, a un nuevo concepto de luz, a un nuevo concepto del ser. Algo importante que sucede con los adolescentes es aquellos tatuajes, aquellos símbolos, aquellas pinturas, ¿se acuerdan que en la antigüedad los seres indígenas y los seres de diferentes zonas amazónicas o zonas donde contactaban con espíritus, donde contactaban con seres espirituales, seres solares, seres espirituales o seres de la naturaleza, llevaban un concepto de lo que es un color y una pintura y un elemento determinado? Después eso se tergiversó y obviamente pasó a ser un concepto comercial, o sea, que tiene que ver con la parte de lo que es todo lo que son los elementos de pintura o los elementos de tatuajes o todo lo que está relacionado con la parte de piercing y simbología. ¿Por qué es tan importante entender este concepto? Porque van a ver, por ejemplo, lo que son los maestros hinduistas. Vamos a hablar un poquitito de eso. Los maestros hinduistas llevaban lo que es un símbolo en lo que es el centro de la frente. Llevaban una simbología en el centro de la frente. Y obviamente marcaban su cuerpo con un polvo que es un polvo sagrado, con un vibhuti sagrado. Obviamente eso se hace como un concepto de ritual, de ritualística y de protección para que seres bajos no se acerquen. Y obviamente los seres que se contactaban con seres superiores se contactaban y se preparaban a través de estos elementos. Pero hoy en día ese concepto se tergiversó por lo que es un componente de lo que es la parte comercial, lo que es la parte, digamos, más chabacana, o sea, lo que tiene que ver con un concepto de moda. Tengan en cuenta esto. Si hablamos del desarrollo de los tatuajes y de los piercing, tienen obviamente que tienen un símbolo, una simbología, una desencriptación. O sea, tienen un concepto a analizar que está dado por algo superior. Desde la psicología de la conciencia extraterrestre, analizamos ese concepto como un concepto de ciencia, como un concepto de investigación y como un concepto de comunicación con los seres extraterrestres. Por eso es tan importante tener en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Y también tener en cuenta este concepto que está dado por lo que es el mundo superior, el concepto superior, la luz de Dios Padre Madre. Y también entender que aquellas cosas que hacemos después tienen otro concepto. Vamos a un ejemplo. ¿Les ha pasado que en un determinado momento estaban re seguros de hacer algo y estaban re seguros, embaladísimos para hacer algo? Y cuando lo hacían, después de varios meses o después de varios años se dieron cuenta, ¿y yo por qué hice esto? ¿En qué contexto estaba? ¿En qué situación estaba para hacer eso que hice? O tomar esa decisión que tomé, o hacer eso determinado que hice, o elegir eso que elegí. Por eso es muy importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. ¿Qué estaba haciendo cuando tomé esta decisión? ¿Qué estaba pensando cuando hice esto? ¿Qué estaba pensando cuando tomé esta decisión? Cuando me mudé, cuando me hice un tatuaje, cuando me hice un piercing, cuando tuve este sueño, cuando me pasó tal cosa. Un concepto analizable desde la purísima sabiduría de Dios Padre Madre y desde los seres extraterrestres, que nos ayudan a entender, a leer y a comprender un concepto de excelencia de la lectura de la simbología, de los símbolos vida,
de los sueños, de la desencriptación de los sueños, de la desencriptación de los accionares, de los mudras, de los mantras, de todo lo que es el concepto elemental, de lo que son obviamente los elementos, los símbolos, de lo que son también los accesorios, las pinturas. Un concepto totalmente interesante, de una exquisitez, de sabiduría, de excelencia, para que puedan comprender lo que es la lectura a nivel superior. Aparte de lo que es la canalización y también la mediunidad. O sea, son dos conceptos que se unen, dos conceptos que se suman como una explosión de obviamente a nivel superior y a nivel original. O sea, un concepto de sabiduría, un concepto superior, una excelencia en lo que es la sabiduría, entre lo que son las lecturas, la decodificación, el desarrollo de desencriptación y la canalización y la mediunidad. Cuando se juntan esos dos conceptos, se realiza un concepto muy puro de la sabiduría, una excelencia en la sabiduría que tiene que ver con un concepto de diagnóstico, de interpretación, de lectura, algo superior que hace que podamos comenzar a evolucionar, a despertar, a entender y también a darme cuenta de un montón de conceptos ilusorios donde nosotros tenemos que empezar a despertar. Los sueños, los mudras, los mantras, los accionares, todo lo que hacemos durante el día, los símbolos vida, tatuajes, piercing, color de pelo, ropa, zapatos, colores, pinturas, casas, elementos, accesorios, perfumes, todo eso tiene un concepto analizable desde un concepto superior, desde la sabiduría de excelencia. Por eso es algo sumamente interesante a la hora de poder compartir este programa del día de hoy. Hoy, en este gran programa que hacemos, Conectados al Ser, hablamos de un tema interesante que está relacionado con piercing, tatuajes, símbolos vida, desarrollo y desencriptación de los sueños diurnos, nocturnos, de la ropa. Todo esto es un concepto analizable que trae lo que es el beneficio de la sabiduría, de la luz, obviamente de la conexión y el diálogo con el mundo espiritual, del diálogo con los ángeles, del diálogo con los guías, de la comunicación con el mundo espiritual y también la conexión con seres extraterrestres. Algo sumamente interesante para poder, obviamente, para los amantes de la sabiduría, para poder comenzar a evolucionar. Yo soy Adiela Luz. Obviamente que te invito a que te puedas conectar con el mundo espiritual a través de lo que es un concepto superior energético que tiene que ver obviamente con la sabiduría y con los temazos que compartimos en Conectados al Ser. Podés entrar a lo que es el canal @Conectados al Ser, donde todos los días subimos la programación o día por medio subimos la programación con los temazos que nos dan los ángeles para realizar. Y también pueden entrar a lo que es @Adiel_La Luz, que es el otro canal por donde van los programas en vivo y también por donde van los programas grabados. Obviamente que te invito, te espero y obviamente gracias por conectarte con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías, con los maestros, con los seres de luz, con el espíritu superior, los espíritus superiores y con tus guías. Busca conectarte con los ángeles guías, busca conectarte con los maestros superiores, busca conectarte con tu ángel de luz guía. Busca conectarte con maestros de otros niveles de conciencia. Mantrea, ora, pedile a los ángeles obviamente que te envuelvan en lo que son sus túnicas doradas, que te envuelvan en sus túnicas superiores, para que puedas comenzar a evolucionar. Como te dije, yo soy Adiel La Luz, te espero en los canales
Te invito también a que puedas entrar a la página para que me puedas seguir. Si te gustan las programaciones y los temazos, te invito. ¿Todavía no te suscribiste? ¿Todavía no seguís la página? Te invito a que puedas seguir la página. La página es @adicerteza, es la página de Facebook. Podés entrar a los Reels, podés ver la programación que hacemos con Tarot durante todos los días. Que entras a los Reels Adi y ahí tenés toda la programación, o sea, de lo que hacemos la lectura de tarot. Podés entrar a la página www.facebook.com @adiellaluz, maestra Adiel La Luz. Entrás a la página y hay un montón de cosas interesantes. La página se llama Adiel La Luz. La página obviamente que lleva mi nombre, pero después podés entrar a la página a través de www.facebook.com. Respiramos otra vez y lo decimos otra vez. www.facebook.com /maestra Adiel La Luz. Ahora sí, te invito, te espero. Nos vemos en el próximo programa. Te invito a que puedas suscribirte al canal, a que pongas me gusta, a que compartas y obviamente te vas a re divertir porque tenemos unos temazos para disfrutar y para compartir. Conectate a los ángeles, conectate a los guías, conectate a los maestros. Muchísima luz, les envío muchísima luz. Tomen la luz, acepten la luz, conéctense con la conciencia y también conéctense con los maestros, con los ángeles y con los guías. Feliz día, muy feliz día. Espero que no se me hayan derretido los ángeles y que no se me hayan muerto los querubines. Así que bueno, los veo en el próximo programa con otro temazo. Feliz día. Esto es Conectados al Ser.